el mensaje número 19. Damos gracias a Dios, yo personalmente, por todo lo que yo he vivido y aprendido, cómo Dios me ha bendecido en esta serie. Quiero saludar a los que están ahí por Zoom, en Facebook. A que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes también, y a pesar de no estar aquí directamente, pero están conectados y es la voluntad de Dios que sean así, de esa manera bendecidos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 1, y el título de hoy es el sufrimiento por la autocondenación. Primera Corintios 1, el sufrimiento por la autocondenación. ¿Habrá algún provecho? ¿Podemos nosotros salir adelante cuando nos autocondenamos? Cuando nos descalificamos, cuando nosotros realmente por la obra de la conciencia llegamos a una conclusión de que somos menos, de que estamos debajo, de que somos perdedores, de que no hay esperanza. Leamos lo que Pablo le dice a los corintios aquí y que el Señor nos ayude. Y es interesante, hermanos, yo he predicado de este pasaje varias veces en mi vida y aquí mismo prediqué hace 2 años, pero he encontrado algo rico para mi corazón aquí, con lo que quiero bendecir a Dios y espero que Él les bendiga esta tarde. Así que vamos a leer 1 Corintios 1, del 26 al 31, y luego oramos. Dice aquí la palabra de Dios: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tremenda palabra. Vamos a orar. Oh Señor, qué buena palabra. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el Señor Jesús, quien es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. A Él sea la gloria. Y ven, Señor, bendícenos ahora. Háblanos por esta palabra para que seamos alentados, para que seamos guiados y nuestros corazones sean así hoy sanados y alentados a perseverar en esta bendita fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recientemente vi la lista de un equipo de béisbol de jovencitos. Y en esa lista es interesante que aunque había un grupo grande que había estado practicando, el coach del equipo seleccionó solo algunos y otros los dejó fuera. Y yo no puedo condenarlo, porque la intención en la mente de él es tener un equipo de los mejores jugadores para ganar el campeonato. Y yo creo que nadie pudiera condenar eso. Es su juicio, es su percepción. Los mejores jugadores para ganar el campeonato. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el equipo que Dios decide escoger para Él mismo, y a la luz de esta descripción que hallamos aquí, no son necesariamente los mejores. Ustedes leen ahí lo que Dios ha escogido de este mundo, a veces es algo como que es difícil de entender. Ahora, eso cuando nosotros lo vemos de manera general, tiene una idea, pero cuando usted lo ve en cuanto a su propia vida, en cuanto a quién es usted, oiga bien, nosotros somos tan pecadores que tenemos razones de más para estar desalentados, razones de más para no tener esperanza, razones de más para descalificarnos y autocondenarnos. Y eso lleva a la depresión, al desaliento. La vergüenza es uno de los mayores obstáculos a la libertad de un cristiano en Cristo. La autocondena impide que las personas vivan plenamente la vida que Cristo le da. La autocondena, óigame bien, se alimenta del apoyo o la condena de otros.
Por eso muchas veces uno anda buscando que alguien le diga algo bueno de su vida. Y cuando nadie se lo dice, usted se le para adelante y le dice, ¿cómo me veo? Obviamente esperando que le digan algo bueno. Necesitamos ese reforzamiento continuo por la lucha que tenemos bajo la conciencia de lo que somos. Ahora bien, en este pasaje es interesante que Pablo escribe a los corintios y él se ocupa de identificar lo que ellos son. Si ustedes leen conmigo, el versículo 26 comienza diciendo así: consideren, hermanos, su llamamiento. Consideren que Dios les ha llamado. Y él dice, miren que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. En otras palabras, él le dice, dense cuenta y admitan lo que son. Y a partir de ese momento, él habla en sentido general lo que Dios no ha elegido, sino lo que él ha elegido. Y ahora miren qué dice él en el versículo 30. Por él, por Dios, por su obra, están en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. En otras palabras, si hay alguna sabiduría, es la de Cristo. Él lo hizo justificación. Si somos justificados, es por la justicia de Cristo. Santificación, si somos santos, es por la justicia de Cristo. Y redención, si somos redimidos por Cristo. Y por eso él concluye que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, si nosotros vamos a aportar algo en toda esta ecuación, es nuestro pecado para que sea lavado por la sangre de Jesucristo. Nosotros no le damos una mano a Dios en nada, más que traer nuestra carga y que Él reciba toda la gloria. Pero yo quisiera hoy que consideramos por un momento la autocondenación, que es una plena conciencia de nuestro pecado y lo que somos, como un sufrimiento, óigame bien por favor, como un sufrimiento que está bajo el plan de Dios y que tiene un propósito glorioso. No podemos quedarnos en la autocondenación. Eso es solo una cara de la moneda. Nosotros tenemos que ver todo el plan de Dios, como aquí se nos muestra. Y lo primero que vamos a ver es la elección de Dios. En segundo lugar, el equipo de Dios. Y finalmente, la estrategia de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La elección de Dios. El Señor Jesucristo en Juan 15 le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y si nosotros hoy estamos aquí, entendamos, hermanos, si conocemos a Cristo, si hemos venido a la fe, es por la obra soberana de la elección divina. Ese es un tema que da mucha inquietud. Y muchas personas no quieren ver la vida cristiana como una obra de la elección de Dios. Pero es así. Dios escoge a unos para salvación y a otros los deja en condenación. Y los que viven porque Dios le ha dado vida. Aquí nosotros podemos ver que Pablo dice, consideren su llamamiento. Y en el versículo 27 dice, Dios ha elegido. Consideren que han sido llamados y consideren que Dios los ha elegido. Hermanos, es una obra soberana de Dios. Nadie se lo impone, nadie se lo merece, nadie puede gestionarlo. Es una obra de Dios elegir a algunos. ¿Por qué? Porque Él quiere. No hay otra explicación. Ahora el 31 de este mes se cumplió un aniversario más de la Reforma Protestante. Y una de las cosas que se exaltan ahí es la gracia soberana de Dios, la elección incondicional, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Dios escoge, y algo importante, la expiación limitada, la muerte de Jesucristo solamente por su pueblo. Dios escoge, y lo que Él escoge, como dice Romanos 8, lo escoge en la eternidad y lo escoge para la eternidad
futura, en la eternidad pasada, y ahí viene un llamamiento, ahí viene una obra de redención, salvación, ahí viene justificación y ahí viene glorificación. Y ese cuadro nosotros lo vemos aquí en lo que Cristo ha hecho en el versículo 30. Él es sabiduría, noten ahora, justificación, que es posible cuando creemos, declarados justos, santificación, y es esta vida, y luego redención final o salvación final. Lo primero que vemos aquí es que Dios hace una elección. Y a diferencia de los hombres, la elección de Dios, óigame ahora por favor, no está absolutamente centrada ni depende de nada del pecador. Depende de la gracia de Dios que quiere escoger a unos. Y por eso, hermanos, aquí no puede haber orgullo. Nosotros no podemos sentirnos mejor que nadie. Porque si estamos aquí es porque Dios nos ha escogido solo por su gracia, no porque yo sea mejor que nadie. Y tenemos que librarnos nosotros aún en la iglesia de pensar que somos mejores que nadie. Nosotros no somos mejores que nadie. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y el peor pecador es igual que nosotros. Tenemos el mismo potencial para el mayor grado de maldad que cualquiera. No caemos porque la gracia de Dios nos guarda. Metas eso en su mente. Porque es desgraciada la verdad que hace muchos años me enseñó un siervo de Dios. Comenzando yo el ministerio. De hecho, yo debía tener 1 año como pastor. Imagínense ustedes la ignorancia que había en mí. Y este hombre me dijo: el único ejército que mata a sus heridos en la guerra es la iglesia. Donde pecó, se apartó, tropezó, hay que fusilarlo, hay que ponerlo en disciplina, hay que esto, hay que aquello. Y hermanos, tenemos que despojarnos de eso. Porque estamos en la gracia solamente por elección soberana de Dios, no porque lo merezcamos, no porque somos mejores que nadie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. He aquí entonces que Pablo le dice a los corintios: ustedes han sido elegidos, han sido llamados por Dios. Dios ha elegido. Ahora bien, noten ustedes que eso hace que nosotros muchas veces nos autocondenemos. Y cuando yo estoy hablando de autocondenación, no estoy hablando de el estado eterno. Estoy hablando de ese pesar que nos viene al alma, de ese sentimiento de inutilidad, de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de carga y de pecado, de insignificancia. Ese mal aliento de nuestra alma. Y estas personas son las que Dios ha elegido. Y miren ahora el equipo de Dios. Miren el texto otra vez, por favor. Versículo 26. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son sabios a la manera de este mundo. No tienen poder a la manera de este mundo. Ni tienen un nombre, no tienen una ascendencia noble de una familia importante en este mundo. Dios tiene un pueblo de toda raza, lengua, nación y de todos los niveles. Pero si ustedes se dan cuenta, la iglesia primitiva y aún el día de hoy está compuesta por personas así. Esa es la persona que Dios llama, ese es el equipo que Dios llama. Para la mente de muchos es difícil entender que Dios envió a su Hijo precioso a morir por personas así. Pero veamos en particular estas personas que Dios ha elegido para Él. Noten que dice allí: Dios ha elegido estos para avergonzar al mundo, para avergonzar lo fuerte. Pero mire el versículo 27, ha elegido lo necio del mundo. Cuando veía en Proverbios esta semana qué es un necio, una de las cosas que dicen del necio, es que es como el perro que después que vomita, va y se come el vómito y el necio repite su necedad. En otras palabras, una de las maneras de identificar un necio es porque
cojea de la misma pata toda su vida. Oh, ¿qué quiero yo decir con eso? Bueno, que si es una persona que tiene un temperamento iracundo, viene a la fe, Cristo lo salva, Cristo lo perdona, pero ¿saben qué pasa? Aún dentro de la fe, aún dentro de la iglesia, le sale el temperamento iracundo. Y tiene que decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O no lo ponga si quiere así. Si quiere, póngalo como una persona que tiene algún tipo de adicción, que tiene una tendencia. Y esa persona jura con lágrimas que no volverá a caer en esa necedad. Y ahí vuelve otra vez a caer. Eso es un necio. Ahora yo le pregunto a usted, vamos a ser honestos, no levante la mano ni me tiene que decir nada. ¿Pudiera usted contarse como una persona necia? Porque yo le voy a decir la verdad, hermano, yo estoy el primero en la lista. Yo no estoy jugando con esto. Sí, yo soy un necio. Las veces que yo he repetido aquello que con lágrimas que he dicho no volveré a hacer, y lo vuelvo y lo hago, eso es de un necio. El proverbio en la mano de un necio es como una rama de espina en la mano de un borracho. No sabe aplicarlo, no sabe ponerlo por obra. ¿Aplica usted toda la palabra de Dios a su vida regularmente? De hecho, si la vida suya pudiera ser puesta en una balanza, sabio o necio, ¿dónde cree usted que se inclinaría esa balanza? En mi caso, yo no tengo duda, necio. Pero ¿saben qué, hermanos? Dice aquí la Escritura que eso fue lo que Dios vino a escoger a este mundo. ¡Wow! Lo necio. Además, nosotros encontramos en la Escritura ejemplos de hombres que fueron necios, muy necios, o que manifestaron un grado de necedad en un momento de su vida. Y yo pudiera mencionar varios, pero hemos hablado aquí del caso de Lot. ¿Recuerdan ustedes las malas decisiones que tomó, a dónde llevó a su familia una ruina? Un hombre necio. Sin embargo, la Escritura lo llama como el justo Lot. Pudiéramos hablar aquí de David, pudiéramos hablar de Pedro. Dios vino a escoger a esos necios. Y quiero decirle esto, cuando usted ve una persona necia o cuando usted vea la necedad en uno de sus hijos, diga claramente, por personas como esa Jesucristo vino a morir. Gloria a su nombre. Eso fue lo que vino a buscar. Él no vino a buscar el ejemplo del sabio, no, él vino a buscar al necio para hacerlo sabio. Pero es un necio lo que él quiere. Es como si él llegara a una tienda de caracteres, él llegara a una tienda de personajes a buscar su equipo. Y de repente él dice, ¿dónde están? Y el dueño lo lleva a los mejores. Él dice, no, estos no me gustan. Y lo lleva a otros que son más enclenques, flaquitos. Dice, tampoco. ¿Cuál es que quiere? Los cojos, los necios son los que yo quiero. Oye, se lo dan por docena. Porque nadie quiere saber de un necio. Ni uno mismo. Pero dice aquí también lo débil. Personas que tienen fragilidad. Personas que son débiles, personas que tienen miedo, personas que no son personas fuertes de carácter, personas que probablemente son débiles emocionalmente, probablemente son débiles también físicamente, probablemente tienen debilidad en algún caso de su vida, en un área de su vida. Dice, eso fue lo que él vino a buscar. Lo vil, algo muy malo, bajo. Hermanos, ustedes han pensado que Rahab la ramera está en la lista de Hebreos 11 y el Señor Jesucristo vino a buscar a una ramera. Él vino a buscar a un endemoniado gadareno, un hombre lleno de demonios. Y así, hermanos, nosotros vemos que él ha salvado drogadictos, y ha salvado toda clase de pecadores, homosexuales, ladrones, lesbianas. Porque él vino a buscar lo vil, lo bajo, lo menospreciado, lo peor y lo que no tiene importancia. Ustedes saben que Dios quiso salvar a Noé. Y saben que a veces nosotros vemos los personajes bíblicos y los vemos con la influencia de esa cultura católico-romana que le llama a esas personas santos. San Pedro. Y usted dice, oye, ese tiene que ser muy bueno. No, todos somos santos. Pero esa palabra santo lo pone a usted como en un pedestal. No, hermanos, estos eran pecadores como nosotros. Pedro dijo muchísimas malas palabras el día que negó al Señor Jesús, para que lo sepa. Dios eligió a Noé.
Y usted pudiera decir, no, pero Noé fue un hombre de una obediencia que duró 100 años construyendo un arca. Sí, pero hermano, ¿saben lo que hizo Noé después que construyó el arca? ¿Se acuerdan? Y él lo escogió. Además de eso, eligió a un hombre como Abraham, el padre de la fe, pero mintió y puso a su esposa en peligro. Además, eligió un hombre como José. Provenía de una familia sumamente disfuncional. Si usted cree que en la familia suya hubo problemas de inmoralidad allá arriba, imagínese en la familia de José. Eso es una mancha por todas partes. Eligió a Moisés, un hombre que era hasta tartamudo, que ni siquiera podía hablar bien. Eligió a Rahab, como dije. Eligió a Gedeón, un hombre con miedo. Y Dios le dijo, ve con esta valentía y esta fuerza. Es como que él mira al otro lado y dirá, ¿a quién es que le están hablando? Dios eligió a Ruth, una mujer que no tenía hijos, extranjera de una nación con un trasfondo también muy triste de un incesto. Y también eligió a David, adúltero, asesino, en un momento de su vida. ¿Saben qué es lo más grande de esto, hermanos? Que esa autocondenación y ese menosprecio que nosotros sentimos, el Señor Jesucristo lo abrazó, porque Él también fue menospreciado y fue tenido por menos. Ustedes saben que cuando alguien lo menosprecia y lo maldice a usted, eso duele, pero no hay dolor ni carga más grande que la suya propia. Cuando usted dice, es verdad, he fallado, es verdad, he quedado corto, es verdad, lo he hecho mal. Hermanos, esto puede cambiar nuestra perspectiva del evangelio, porque estamos rodeados de personas débiles, de personas viles, de personas que no tienen otra cosa que necedad que presentar. Estamos rodeados de hijos débiles que vienen de nuestra carne. Estamos rodeados de familia, de personas conocidas, hermanos, que exhiben debilidad, dependencia, adicciones. ¿Cuál es el mensaje? Mira, personas como tú es que Jesucristo vino a buscar. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? ¿Por qué Dios hace eso? Dice aquí, para avergonzar a los sabios. En otras palabras, los sabios están en la sala de espera esperando ser escogidos y Dios dice, no, no te quiero porque tú eres demasiado sabio en este mundo. Dame aquel que es un necio. Avergüenza a los sabios. Además de avergonzar a los sabios, mire lo que dice aquí. Él lo ha escogido para avergonzar a los fuertes. Oh, hermanos amados, qué consolación. Sí, yo soy una persona débil. Dios me escoge para que el fuerte se dé cuenta de que Dios es poderoso y llama a los que son débiles y tiene misericordia. Él ha elegido lo vil, lo malo y lo menospreciado para deshacer lo que es. En otras palabras, el que se cree ser algo y ser moral y perfecto lo deshace porque él escoge lo vil y le dice a ese, no te quiero, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque se jacta contra Dios. Y finalmente dice el versículo 31, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que cuando Dios es llamado y cuando nosotros somos llamados delante de Dios, hermanos, si nos preguntan, ven acá, ¿cuál es tu jactancia? ¿Qué dones tú tienes? ¿Qué ministerio tú tienes? ¿Qué obras tú puedes hacer? Hermanos, nosotros podamos decir, déjame decirte algo, yo no tengo absolutamente nada de qué gloriarme en mi persona, solamente me puedo gloriar en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y lo que Él es para mí. Yo no tengo nada que presentar. Calvino dice, al avergonzar lo fuerte, al sabio, al grande, Dios no exalta al débil, al ignorante y al inútil, sino que los rebaja a todos a un nivel común. Todos tienen que ser así para que vengan delante de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes algunas palabras de aplicación. Algunas palabras de aplicación. En primer lugar, mis amados hermanos, si hay algo que produce dolor al corazón nuestro, es nuestro propio pecado. Y cuantas veces usted se vea
en su pecado, en su fracaso, en su necedad, en su bajeza, escúcheme bien, recuerde algo, esto es para la gloria de Dios, no se quede ahí. No se quede en su bajeza, en su maldad, en su pecado. Repítaselo. Esto es para la gloria de Dios. Para que Dios sea exaltado. Volví a caer en el pecado. Esto es para la exaltación de la gracia perdonadora de Dios. Porque Él ha dicho que si venimos arrepentidos nos perdonará de todo pecado. Volví a encontrarme sucio en aquella tentación en la que yo me sentía mal y dije que no iba a volver a caer. Vuelvo corriendo. Porque la sangre de Jesucristo todavía limpia de todo pecado. ¿Qué clase de personas elige Dios? ¿Para qué? Hermanos, para que nadie se jacte en su presencia. Una de las cosas que vamos a ver en el cielo serán grandes sorpresas. Grandes sorpresas. Grandes sorpresas. Personas que eran bajas, ladrones, estafadores, pero que creyeron en Cristo. Nunca lo supimos. Y cuando pisemos allá, ahí le veremos cara a cara. Qué gran Salvador es Jesús. Hermanos, aquí hay buenas palabras de esperanza para el pecador. Buenas palabras de esperanza para aquellos que están descartados ellos mismos. Porque ¿saben qué, hermanos? Óiganme bien. No hay nada mejor cuando nuestra culpa es manifiesta que levantar la mano y admitir nuestra culpabilidad. No hay nada peor que un pecador desnudo tratando de vestirse con las dos manos. ¿Usted ha visto eso? Lo sorprenden plenamente desnudo y se pone una mano aquí, se pone otra mano. ¿Tapando qué? Nada le tapa. No, hermanos, cuando el pecado nos desnude, levantemos la mano y digamos, sí, yo soy culpable delante de ti, oh Dios, ten misericordia de mí. 2 hombres subieron al templo a orar, dice Jesús. Uno se paró aquí al frente, aquí cerca del altar, y decía, Señor, orando consigo mismo, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. Yo imagino que estaba viendo la cara de la gente que estaba por ahí cerca. Ladrones, adúlteros, y ahí bajaba la lista. Sino que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Había otro por allá atrás que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, yo admito que soy pecador, yo admito que soy pecadora. Y en ese dolor tan grande trajo la carga delante de Dios y se fue. Y dice el Señor Jesús, ese descendió a su casa justificado. Ese, porque admitió su culpa. Hermanos, ¿cuántos problemas en nuestros hogares se van a evitar el día que usted se pare y usted diga, ¿sabe una cosa, mi amor, mi amada? Yo me he dado cuenta que aquí el mayor problema probablemente sea yo en este matrimonio. ¡Wow! Ya ahí, mire, se resolvió el 50% de los problemas. Y quién sabe si más. Pero el problema es que la tendencia es claramente a decir, no. Mira lo que yo he sufrido, mira lo que yo he hecho, el problema es tuyo aquí. Pero óyame, qué fácil sería, aún delante de Dios, Señor, yo soy culpable, ten misericordia de mí. Aún pecados que me son ocultos. Oh, que Dios nos ayude, hermanos, a ser claros delante de Él y entender que nuestro pecado es como la lepra. ¿Ustedes saben qué particularidad tenía la lepra? No se podía esconder. Ahora esto del coronavirus se puede esconder. Una persona puede tenerlo y nadie lo sabe. Pero el leproso se tenía que envolver. Pero a través de esas vendas, ¿saben lo que salía? Sangre y pus y mal olor. No se podía esconder. El pecado es así. Usted puede tratar de esconderlo, pero ¿saben qué? Está delante de Dios y muchas veces delante de los hombres. No humíllese delante de Dios, porque eso es lo que vino a buscar, lo que se había perdido. Él escoge lo vil, lo necio, no se defienda y al contrario, exalte a Jesucristo,
Él es su justicia, Él es su santificación, Él es su redención, Él es su sabiduría. ¿Saben que hay muchas personas en la iglesia que de verdad piensan que son salvos? Y se justifican, no confían en la justicia de Dios. Hay muchas personas dentro de la iglesia, en la fe, que verdaderamente, hermanos, miren, son cualquier cosa menos verdaderos hijos de Dios. Y uno de sus mayores problemas, ¿saben cuál es? Que no admiten su culpa para ir a Cristo pidiendo redención y pidiendo perdón. Ese es su mayor problema. Antes de usted criticar a alguien la próxima vez, examínese usted. Y después que usted se haya examinado bien, si puede, diga algo. Y si no, quédese callado y encomiéndeselo a Dios. Antes de usted pararse a condenar. Amados míos, la palabra de Dios dice que Dios tiene un libro que abrirá. Y cuando ese libro sea abierto, ahí están escritos los nombres de aquellos que están en el árbol de la vida, aquellos que han recibido la vida eterna, aquellos que han recibido salvación. Es interesante que hace muchos años un hombre llamado James Black, hasta mire el mismo apellido del pastor Black, James Black, era maestro de escuela dominical y en 1893 estaba pasando la lista de la escuela dominical y hubo una niña que no estaba ahí. Y él entonces, cuando ella no apareció, decepcionado, hizo un chiste. Dijo, bueno, yo confío que cuando se abra el rollo allá arriba, ella sí esté cuando se pase lista. Después se enteró que la niñita lo que tenía era una fuerte neumonía y por eso no había ido. ¿Y saben qué pasó? Esto quebrantó el corazón de Black. Y se fue a su casa y escribió un himno que quizás ustedes conocen. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Saben? Hay muchas listas de este mundo en las que nosotros no vamos a estar inscritos. Cuando pregunten las personas famosas de Illinois, a lo mejor el nombre suyo no va a estar ahí en esa lista. Cuando pregunten las personas que tengan más dinero en Illinois, a lo mejor el nombre suyo no va a estar ahí en esa lista. El día pasado caminé yo por un lugar ahí que el hermano me llevaba, viví unas casas que yo no me imaginaba que había cosas así en la tierra. Aquí en Illinois. No, usted no está entre los más ricos de Illinois tampoco. Cuando digan entre los más íntegros y santos, probablemente usted no va a estar en esa lista tampoco. Entre los que menos hayan pecado, usted no va a estar ahí en esa lista. Entre los más nobles, sabios, no va a estar en esa lista. Pero asegúrese de estar en la lista de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. En la lista de aquellos pecadores humillados por su pecado, que tienen que bajar la cabeza en este mundo, que no tienen nada que presentar, sino solamente la justicia y la obra perfecta de Cristo. Yo no tengo nada para defenderme. Es que cuando digan, ¿quién es pecador? Usted salte, yo. ¿Y quién aquí tiene una tendencia al chisme? Yo. Y a hablar mentir, yo. Y a la ira, yo. Y a ver lo que no tengo que ver, yo. Y déjele el resto al Señor Jesucristo. Seamos vulnerables y que Él reciba toda la gloria. Toda la gloria. Vamos a orar. Y yo espero en el Señor que cuando nosotros nos autocondenemos, terminemos en la cruz. No nos quedemos con la carga, sino vamos a la cruz. Vamos al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te pedimos de manera especial que tú nos bendigas, que tú nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando confesamos nuestros pecados a ti. Que tú, oh Señor, nos concedas ahora el poder nosotros dejar de defendernos y en lugar de defendernos, presentarnos ante ti como pecadores, culpables, necesitados de la gracia, para que Jesucristo reciba toda la gloria
y toda la honra. Por Él te lo suplicamos. Amén, amén. Cantamos ese himno cuando allá se pase lista. ¿Les parece bien? Cantamos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá te pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada de esta y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Una vez más. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias, Señor, porque somos viles pecadores. Líbranos de pensar más de nosotros de lo que debemos. Y ayúdanos a que cuando nuestro pecado nos condene, corramos a ti. Tú eres nuestro refugio y tu justicia es nuestra justicia. Tu gloria es nuestra gloria. Nada en nosotros. Todo viene de ti. A ti la gloria por siempre y siempre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que el Señor les guarde.